Mi barrio nació un sábado de primavera. Cuando hablo de mi barrio, no hablo de cuando se construyeron las casas. No. Mi idea de barrio es más subjetiva, más personal, más estrecha. Mi barrio nació cuando mis amigos y yo lo poblamos, lo conquistamos. Y recuerdo bien la fecha, porque había sido el peor invierno de toda mi vida. Asistí a mi primer velorio. Me lloré todo el primer día, pero después me quedé seco. Aún hoy, si cierro los ojos, puedo oler esas flores mustias que me rodearon ese día. Empecé a sentir un odio por todos. Porque ¿acaso yo no había tomado la comunión? Y no decían que Dios premiaba a los chicos buenos, a la gente buena. ¿Por qué me hacía eso a mí? ¿Por qué? ¿Acaso Dios era distraído? ¿Se hacía el tonto? O peor, yo creo que me odiaba. Después de Dios, empecé a odiar a la gente grande, esa que de pronto venía a casa y me abrazaban y me daban besos y me miraban con lástima y abrazaban a mamá. ¿De dónde? ¿De dónde salía tanta gente que nunca venía, parientes lejanos que ni conocía? Después de Dios, después de la gente grande, odiaba a los pibes. A todos los pibes, a los del colegio, ¿por qué a ellos no les había pasado lo que me había pasado a mí? ¿Por qué? Ellos no me habían hecho nada, ni me miraban con lástima como la gente grande, ni me odiaban como me odiaba Dios. Pero sentía una especie de envidia. ¿Por qué? ¿Por qué a ellos no les había pasado eso? Yo tenía un amigo, pero nos veíamos poco, porque íbamos a turnos distintos. En esa época, encima, los viernes a la noche venía un cura irlandés, y se ponía a charlar con mamá y con mi hermano. Yo no tenía nada contra el pobre curita, pero me ponía debajo de la mesa y me ponía a jugar ahí, porque él venía en nombre de Dios, y con Dios sí que tenía algunas cuentas pendientes. Yo me ponía a jugar con el Rasti a veces, o con unos soldaditos que me había dado mi hermano, unos jugadores de fútbol en realidad, que tenían el pelo pintado de negro, una sonrisa un poco triste. No eran muy lindos, pero eran 4 equipos completos y yo podía jugar ahí debajo de la mesa algunos partidos de fútbol. Continuamente se caían, no eran buenos jugadores, pero tenía una ventaja. Ahí abajo de la mesa siempre ganaba Independiente. ¿Qué decir? Yo vivía en una cueva de silencio, vivía encerrado con un odio interno, un odio muy grande. Con el único que hablaba, ya les digo, era con ese amigo mío. Pero íbamos a turnos distintos, a colegios distintos, así que nos veíamos el sábado a la mañana. Por eso les digo que el sábado a la mañana nació mi barrio. Estábamos un día jugando ahí, pateando la pelota de arco a arco, tranquilo, y de pronto vimos que 2 chicos pasaban por ahí, pero cuando nos vieron jugar se quedaron parados. Y encima empezamos a jugar, 2 contra 2. Al otro día ya no pasaron, vinieron, que no es lo mismo. No, ya éramos 4, no éramos 2 y 2, éramos 4. A la otra semana se sumó 4 chicos venezolanos que vivían en la otra cuadra. Y después de unos días, en un kiosco, se mudaron, vinieron los nuevos dueños, y mi hermano me dijo, ay, son como 4 hermanos, y creo que más o menos tienen tu edad. Efectivamente, había uno que tenía 11 años como yo. Y ese también tenía una hermana llamada Carolina, que me cautivó en cuanto la vi por su cabello lacio, sus ojos profundos
profundos. Pero bueno, eso es otra historia. Lo cierto es que empezamos a jugar. Y después vinieron otros, y claro, cuando nos vimos como dueños de la vereda, bajamos a la calle, pusimos cascotes y empezamos a jugar. Ya éramos un equipo completo. Las tardes eran maravillosas. Y las vacaciones, cuando llegaron las vacaciones, el ombligo del tiempo. Estábamos todos los días juntos, siempre con la pelota, siempre con la pelota. Había también bicicleteada, pero nos unía el arco y la pelota. Qué buen tiempo fue ese, qué buen tiempo. También había otras cosas, porque bueno, los amigos tenían primas, tenían hermanas, así que también vivimos emociones muy grandes con ese tema. Y bueno, estaba Carolina, que una vez que hicimos como una especie de asalto en la casa, la mamá la vino a buscar tempranísimo. Y yo me quedé el resto de la noche triste, extrañando por primera vez a una mujer. Qué bueno, qué tiempo maravilloso. Así pasaban los días. Todos mis recuerdos de esos años están ligados a mis amigos, a lo que decían ellos, a lo que hacíamos, a dónde íbamos, cómo nos vestíamos. Todo gira alrededor de ellos. Era como un paraíso que no tenía nada que ver con el silencio y la tristeza que había en mi casa. Pasaron los años y el barrio, bueno, se fue extinguiendo, como pasa con todas las cosas. ¿Y cuándo se extinguió? De a poco, cuando esos mismos amigos se fueron yendo. Sí, el primero en irse fue la familia de Carolina, los primeros. Y ahí yo empecé a darme cuenta que había perdido a la primera mujer que había querido. Después se fueron los venezolanos que se mudaron de barrio. Pepe, que se fue a estudiar no sé qué cosa a otra provincia. Nos quedamos algunos pocos, en realidad 3, Cristian, Fernando y yo. Y nos encanta recordar. Un día uno de ellos nos invitó a la casa y fuimos, pero nos dimos cuenta que había cambiado tanto que no teníamos en común ni siquiera los recuerdos. Con otro no, con Andrés fue distinto. Andrés nos invitó a su casamiento. Y bueno, cuando lo vimos, cuando lo abrazamos, yo me di cuenta que si había una pelota en el medio, nos poníamos ya a patear en el atrio de la iglesia. Seguía siendo nuestro amigo. El tiempo pasó. A veces, estos 3 que quedamos, nos ponemos a recordar aventuras, a recordar las cosas que nos pasaron. Y bueno, cuando eso sucede, es porque está perdido el recuerdo. No hay certificado de defunción más preciso que ese. Y así pasó. En esos años, gracias a mis amigos, gracias a mi barrio, gracias a esos momentos de peloteo infantil, yo pude salir de esa cueva de silencio, de ese esconderme debajo de la mesa y jugar sobre la alfombra. Pude salir y darme cuenta que estaba vivo. Que es cierto, tenía los costurones en el alma de lo que me había pasado, pero estaba vivo. Después de todo, ¿quién no tiene recuerdos tristes? Lo importante es seguir vivo, seguir con ganas de vivir, y fue todo gracias a ellos, a estos pibes que poblaron mi barrio. Creo que fue en esos años, en esos últimos años del barrio, donde yo me reconcilié con la vida. Y ¿saben una cosa? Creo que además terminé de perdonar a Dios.